Bienvenidos a su programa El Camino de la Mujer Virtuosa. Qué alegría poder tenerlos en esta hora y poder aprender la palabra del Señor. Hoy, como en todos los programas, traemos un tema muy especial en la cual hablaremos de una mujer que fue una mujer virtuosa, era muy famosa por las obras de caridad que ella hacía. Como les comentaba, en cada uno de los programas que hemos tenido, hemos hablado de mujeres valientes, de mujeres esforzadas, de mujeres que sirvieron al Señor, sirvieron a una familia, a una sociedad también, y por eso se mencionan en la palabra del Señor. Entonces, ya les voy a decir cuál es el nombre de esta mujer de la cual hablaremos en esta hora, pero antes de esto vamos a iniciar este programa orando, pidiéndole al Señor que nos hable, que sea Él el que nos muestre, ¿verdad? Lo que nosotros podemos mejorar, cambiar, porque la palabra del Señor, recordemos que nos edifica, nos exhorta, nos consuela también. Así que vamos a orar al Señor en este momento. Para que sea Él el que hable a través de mí. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el que hable, Señor, que tú puedas enseñarnos. Con tu ejemplo, Señor, sabemos que podemos aprender tantas cosas, podemos, Señor, ponerlos en práctica. Y sabemos, Señor, que todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, tiene un propósito en nuestra vida. Sabemos que tú nos has enviado a cumplir un plan, Señor, maravilloso. Y para eso tenemos que aprender, Señor, conocerte más. Y por eso en esta hora, Señor, nos disponemos a aprender más de ti, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra pueda ser sembrada, Señor, en nuestros corazones y que un día también dé su fruto, Señor, que dé su cosecha con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, Señor, con nuestra familia, en la iglesia, que podamos ser luz, Señor, a otras personas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Muy bien. Y como yo les decía, siempre hablamos de una mujer especial, de una mujer virtuosa que pues se nos menciona en la Biblia, y hoy les voy a hablar de Dorcas. Dorcas, una mujer virtuosa. ¿Y saben por qué fue una mujer virtuosa? Fíjense que Dorcas era famosa por sus obras. Fue una mujer que impactó a una sociedad. La labor que ella hacía no solo era para el beneficio de su familia, para beneficio de las personas con las cuales ella se relacionaba, sino que ella impactó a una sociedad, como les mencionaba. Fíjense que el nombre de Dorcas también se conoce como Tabita. Y Tabita significaba gacela. Y gacela, fíjense que yo busqué en el diccionario bíblico, ¿verdad? ¿Qué significa este animal? Y este animal significa agilidad, velocidad. Y ese es un animal que no es muy grande, es un animal pequeño, pero es muy ágil y muy veloz. Entonces, fíjense que yo, al escuchar de Dorcas y lo que significa su nombre, yo rápido me la imaginé a ella, ¿verdad? Cuando habla la Biblia acerca de que era muy famosa por sus obras de caridad, yo me la imagino a ella que cuando ella sabía de alguna necesidad, cuando ella sabía de que alguien necesitaba algo, yo me imagino que ella diligentemente y ágilmente ella venía y apoyaba y ofrecía ayuda a estas personas. Realmente en la Biblia es muy poco lo que se habla de esta mujer. Fíjense que más en este pasaje que vamos a leer hoy está en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y solo se menciona a Dorcas en 7 versículos de la Biblia, que es del versículo 36 al 42. Y vamos a leer entonces el versículo 36. Si lo podemos buscar ahí donde quiera que usted se encuentre y tiene su Biblia a la mano, vamos a pedirle que
que lo busque. Y Hechos 9:36 nos dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces acá, como podemos leer, nos dice la Biblia de que ella abundaba en buenas obras. No solo dice en obras, sino que dice en buenas obras. Entonces yo busqué la definición de lo que son las obras. Y fíjense que una obra es una cosa producida o hecha por una persona o grupo de personas. Y también se le puede llamar a una actividad que puede tener una consecuencia de bien o de mal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pueden haber buenas obras y también pueden haber malas obras. Pero Dorcas se identificaba porque hacía buenas obras. ¿Pero por qué creen ustedes que ella hacía buenas obras? Exactamente, porque ella conocía a Dios, porque ella era una sierva de Dios. Entonces ella era temerosa de Él y en su corazón estaba, ¿verdad?, agradar al Señor. Y ella sabía perfectamente el plan para el cual Dios la había llamado en esta tierra. Entonces ella hacía buenas obras. Y las buenas obras, nosotros como personas que conocemos a Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer todas estas buenas obras. Y aquí tengo yo el concepto de lo que son buenas obras. Dice que es un llamamiento para todo el cristiano a vivir la fe y el mandato de Jesucristo. Entonces, acá podemos ver que todos estamos llamados a hacer buenas obras, no solo algunas personas. Todos estamos llamados a hacer estas buenas obras. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Esto no nos va a ganar, a que ganemos nuestra salvación definitivamente. Pero con las obras que nosotros hagamos que sean buenas, nosotros podemos cumplir el llamamiento que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Fíjense que yo tengo aquí algunos ejemplos de algunas buenas obras que podemos hacer. Entonces, yo sé que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos pone a pensar, nos pone a meditar si realmente nosotros estamos cumpliendo ese llamado de hacer buenas obras. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una buena obra dando un buen consejo. Fíjense que en estos tiempos, ¿cómo necesitamos de un buen consejo? ¿Verdad? Entonces, a veces pasamos situaciones difíciles o no sabemos qué decisión tomar. Entonces, ahí podemos nosotros venir. Algunas personas, ¿verdad?, manifiestan eso. Todos en algún momento tenemos dudas, no sabemos qué hacer. Entonces necesitamos un consejo. Y puede ser que alguien, ¿verdad?, venga y nos diga, nos ilumine, nos aconseje, ¿verdad?, para hacer algo positivo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que nos pueden aconsejar, pero de una mala manera. Entonces, dar un buen consejo es una buena obra. También enseñar la palabra de Dios. Miren, nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, en donde sea, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿verdad?, con los vecinos. Hablarles acerca de la palabra del Señor. El mundo nos dice muchas cosas negativas, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, hablar cosas positivas, las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Esa es otra buena obra. También podemos orar por las personas. Esa es una buena obra, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de una oración a veces? Miren, para reconfortar nuestra alma, ¿verdad? Que alguien se nos acerque y que ore por nosotros. De verdad se siente muy, muy hermoso, ¿verdad? Se siente uno contento, ya renovado, con nuevas fuerzas. Otra buena obra también puede ser corregir, ¿verdad? Porque no todo es, ¿verdad?, que qué lindo todo. No, también necesitamos que nos corrijan y a veces el corregirnos no mucho nos agrada, ¿verdad? Pero tenemos que dejarnos corregirnos, ¿verdad? Entonces, una buena obra también es corregir a las personas que se equivocan. También otra buena obra es consolar a los afligidos, ¿verdad? A veces hay, como les decía, situaciones difíciles,
muy difíciles que a veces no hallamos las palabras, ¿verdad?, adecuadas para poder confortar a una persona. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder dar esas buenas nuevas, esa consolación a las personas, porque hay personas que en vez de consolarnos, más creo que nos desaniman, ¿verdad? Entonces, esa es una buena obra, el saber consolar a los afligidos. Fíjense que también algo muy importante es saber perdonar, ¿verdad? Porque en todos los días tenemos que perdonar. Entonces, enseñarle a la gente, miren, es bueno perdonar porque la gente vive cargada, vivimos a veces con algo, una situación difícil y nosotros no podemos perdonar y entonces Dios nos ha llamado a que nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? A las personas que nos han ofendido. Sé que es muy difícil, pero lo podemos hacer y enseñarle a la gente que es bueno hacerlo, ¿verdad? Para que sean libres de todo eso. Y así pues no tener enfermedades, porque cuando uno no perdona, pues tiene enfermedades, ¿verdad? Del alma e incluso físicas también. Otra buena obra sería ayudar al necesitado. Miren, hay muchas personas que están necesitadas, ¿verdad? Estoy hablando de cosas materiales en este caso. Yo he visto necesidades y a veces uno dice, ay no, pero si él no tiene necesidad. Uno a veces juzga por lo que ve, pero solo Dios sabe qué situación tan difícil está pasando esta persona. Entonces, cuando Dios nos ponga en nuestro corazón el ayudar a alguien, debemos hacerlo, ¿verdad? No importando y no juzgando, decir, ay no, pero yo a él no, o a ella no. No, debemos de hacer esta buena obra. Bueno, yo aquí les di algunos ejemplos de lo que yo me imagino que hacía Dorcas, ¿verdad? Porque fíjense que la gente hablaba muy bien de ella. Y les voy a leer alguna de la primera característica que tengo acá, ¿verdad? Que es que Dorcas fue una mujer reconocida por sus buenas obras. Y entonces la gente, sin necesidad de que le dijeran, ah, es que ella es así, no, ni sabían tal vez su nombre, pero era conocida ella por esas obras. Es como, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña, era una niña, y entonces yo escuchaba a veces cuando la gente hablaba de alguien, de un adulto, y decía, ah, es que esa persona es así, y a veces yo ni el nombre sabía, pero sí sabía lo que hacía esa persona. Entonces, mire, a veces no necesitamos nosotros ni presentarnos, ni decir, ah, yo soy eso, yo soy esto, yo hago esto. No, Dorcas no necesitaba presentarse. Ella era reconocida por sus obras. Dice que su buen nombre era su mejor carta de recomendación. Así una mujer no necesitaba de explicaciones para demostrar cuál era su estilo de vida. Sus obras hablaban por sí solas. Muy bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar acerca de otra característica. Y esta la encontramos en Hechos 9:38. Y nos dice la palabra del Señor, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces, dice en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bueno, ¿qué había pasado acá? Si se dan cuenta, la gente la mencionaba a ella. Los hombres, dice que los discípulos se preocuparon por Dorcas. Les voy a contar, Dorcas estaba padeciendo de una enfermedad que no lo dice la Biblia. No dice qué enfermedad era, pero esta enfermedad la llevó a la muerte. Entonces, Dorcas falleció, ella murió. Entonces, lo que estamos leyendo acá en el versículo 39 es que cuando el apóstol Pedro llegó, donde estaba Dorcas, a la sala,
donde le rodearon todas las viudas, dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces ahí el apóstol Pedro se dio cuenta de cuánto la gente la amaba a ella. Ella era muy querida, ella era muy amada por todos. Y esa es otra característica de Dorcas, que fue respetada y amada por todos, hombres y mujeres. Entonces acá vemos cómo ella impactó a una sociedad. Fíjense, las mujeres estaban llorando y mostrando las túnicas. Dorcas vestía, ella daba vestidos, ¿verdad? A las mujeres viudas. Aquí podemos leer que eran las túnicas y los vestidos que ella hacía cuando estaba con ellas. Entonces, probablemente ella también se los regalaba a estas personas, porque como hacía buenas obras, entonces hombres y mujeres estaban lamentándose de la muerte de ella. Estaban todos muy tristes, ¿verdad? Entonces, esas viudas tal vez habían vestido gracias a Dorcas, porque Dorcas les había regalado estas túnicas. Ahora yo veo algo acá y me pregunto, ¿cómo nosotros estamos impactando a las personas que nos están rodeando? ¿Cómo impactamos a nuestra familia? ¿Cómo estamos impactando a las personas con las que nos relacionamos en el trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia? Porque esa pregunta nos debemos hacer ahorita, ¿verdad? ¿Cómo para que la gente me respete, me ame, así como menciona esta característica de Dorcas, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que analizar ahorita cómo está nuestra vida, cómo la gente nos ve, ¿verdad? Con todo lo que nosotros hacemos. ¿Será que les estamos mostrando buenas obras? Entonces, yo creo que esta palabra nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, pues sigámoslo haciendo, ¿verdad? Porque es una gran bendición. Y cuando decimos de dar buenas obras, no es para satisfacción propia, o sea, no es para que nosotros nos glorifiquemos, ¿verdad? En eso, sino que esas buenas obras deben ser para ayudar a las personas, para cumplir el propósito que Dios tiene. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que esta mujer impactó a una sociedad y que estaba sufriendo. Pero definitivamente Dios no había terminado su plan con ella. Como yo les decía, son 7 versículos que se hablan de Dorcas, ¿verdad? Ya vamos a terminar con estos versículos, vamos por el 39. Y vamos a ver que Dios, el Dios que le había enseñado a Dorcas muchas cosas, también Dios a través de su vida hizo una obra maravillosa. Y vamos a ver otra característica que es ya para ver cuál fue el milagro que ocurrió en ese momento y en la vida de esta mujer. La otra característica es que fue una mujer resucitada por el poder de Dios. Imagínense, ella había muerto, pero Dios permitió que ella fuera resucitada. Vamos a leer en el capítulo 9, versículo 40, y nos dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Miren qué milagro tan hermoso el que Dios hizo a través de Dorcas. La resucitó. ¿Por qué? Porque todavía ella tenía definitivamente cosas que hacer en esta tierra, ¿verdad? No había terminado el propósito por el cual Dios la había enviado. Pero esto que ocurrió fue de impacto para muchas personas. Dios sanó a Dorcas a través de la oración y mucha gente recibió la salvación. Entonces acá vemos que el mismo Dios que había ayudado a consagrar su vida en beneficio de los demás, le devolvió el aliento para continuar la labor para la cual le había llamado. Entonces vemos acá un milagro extraordinario.
un milagro hermoso de lo que ocurrió en la vida de Dorcas. Ahora vamos a leer el versículo 41, siempre del capítulo 9. Y él, dándole la mano, o sea, el apóstol Pedro, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imagínense qué alegría para toda esa gente que se estaba lamentando la muerte de Dorcas y que estaba sufriendo, ¿verdad? Por ella, porque la iba a extrañar y los ayudaba mucho también, ¿verdad? Y en el versículo 42, que es el último que voy a leer de la historia de Dorcas, nos dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, a través de la resurrección de que Dorcas fue resucitada, fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Impactó también a toda esta gente ver cómo Dios, el Dios de Dorcas, la había resucitado. Entonces, acá vemos que Dios fue tan bueno con ella. Miren, Dios la usó de una manera tan poderosa en todas las obras que ella hacía. Fue de mucho impacto a la sociedad. Las personas la amaban, la respetaban. Entonces, yo acá traigo un resumen de las características de Dorcas. Y si recordamos, la primera que yo mencioné es que fue una mujer reconocida por sus buenas obras. La otra es que fue una mujer respetada y amada por todos. La tercera fue una mujer que impactó a una sociedad. Y la última característica es de que fue una mujer resucitada por el poder de Dios. 7 versículos que nos enseñan bastante. 7 versículos que en mi vida personal me ha impactado mucho la vida de Dorcas, ¿verdad? Que creo que es un ejemplo a seguir y que todos, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo ahorita de Dorcas podamos ponerlo en práctica para poder agradar al Señor. En conclusión, vamos a decir que nosotros también debemos seguir el ejemplo de Dorcas. Como una mujer virtuosa, consagrada a Dios, debemos ser el reflejo de Cristo. No tenemos que hacer buenas obras para alcanzar la salvación, pero las buenas obras son el reflejo de nuestra transformación en Cristo. Y vamos a leer, si me pueden seguir, los que tienen su Biblia, vamos a leer Colosenses 1:10, porque este es un versículo muy importante también para nosotros. Y nos dice la palabra del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y vamos a leer un último versículo, y este está en Efesios 2:10. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Como podemos ver, es una historia tan bonita, de la cual aprendimos mucho en esta hora. Y yo quiero que hagamos una oración. Hagamos una oración al Señor y que le digamos, Señor, si yo he estado haciendo buenas obras, quiero hacer más obras, pero que sean buenas, que te agraden a ti. Y le podemos decir también que si no hemos hecho muchas buenas obras, pues que a partir de este momento vamos a tratar de empezar a hacer buenas obras, no para ser salvos, pero vamos a ser juzgados por estas obras. Entonces, ¿qué mejor que agradar al Señor? ¿Qué mejor que servirle a Él? ¿Y qué mejor que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Y que sea Él el que nos guíe para hacer estas buenas obras. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón, nos guías, Señor, y sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz
y que podemos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, a hacer buenas obras. Ayúdanos a ser esas mujeres valientes, esforzadas, que podemos hacer buenas obras con nuestra familia, Señor, impactar a una sociedad también. En el nombre de Jesús queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor, y nos disponemos a servirte cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que el Señor les bendiga y los esperamos en un próximo programa y hacer buenas obras.